Carlos Fabre, de Público y Privado. Carlos Fabre, de Público y Privado. Te veo, Ahorita. Carlos Fabre, de Público y Privado. Todavía no vivimos en plena normalidad democrática. Nos falta mucho para que haya equilibrio entre poderes. Nos falta mucho para que la federación sea una federación vigente, con igualdad de circunstancias entre estados, municipios y poder de la República. Nos falta mucho para que haya mayor participación ciudadana. Veníamos empujando un proceso de democratización y muchos de ustedes son protagonistas de ese impulso. Y el presidente López Obrador, cuando candidato de la oposición, fue protagonista de ese impulso. Me sorprende por eso que el poder transforme a las personalidades. Me sorprende por eso escuchar en voz de otros que en otro tiempo fueron demócratas y se expusieron por defender oportunidades de mayor democratización y órganos autónomos y elecciones independientes que ahora avalen una regresión legislativa ominosa. Yo me niego a creer que el destino de nuestro país esté envuelto en la oscuridad. Daremos la batalla. Así como muchos de ustedes la han dado, daremos la batalla. Tendremos que recuperar un destino resplandeciente para México. Me niego a un destino ominoso. Rechazamos al plan B con la participación, con la fuerza de la democracia, con la unidad de los demócratas, con la fuerza de los mexicanos que creemos en que la participación vence al autoritarismo. ¡Viva México! ¡Viva la democracia! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Muchísimas gracias por vernos y escucharnos en todos sus dispositivos electrónicos. Soy Carlos Fabre y después de este emocionante mensaje de la señora senadora Beatriz Paredes en la Senado de la República el día de ayer, pues tenemos un gran programa, a un especialista consultor en temas electorales que después de la noticia del día de ayer, hoy aceptó una entrevista por el hecho de estos 72 votos a favor y 50 en contra, sin ninguna abstención, donde el término, de la cláusula de la vida eterna, una premisa que permitiría entre partidos darse votos, parece que no está contemplada. Un término económico que podría significar que estos institutos políticos a los partidos pudieran quedarse sin 400 millones de pesos cada uno si perdieran su registro. Quiero agradecer la presencia de quien nos ha colaborado con anterioridad y que ahora, por los diferentes encargos de su trabajo, debido a su gran talento, pues no ha podido participar con nosotros, pero ojalá lo pueda hacer en algunos momentos. Y me refiero al gran amigo y consultor Carlos González Martínez. Carlos, gusto de saludarte. Querido tocayo, qué gusto saludarte a ti y a toda la audiencia. Saludos hasta Chiapas, entrañable, tantos y tantos amigas y amigos por allá. Más amigas que amigos, dicen por acá. Es cierto, tocayo. No he hecho el cálculo, pero todos entrañables y muy comprometidos. Hay que revisar el padrón electoral, tocayo. Hay que revisar el padrón electoral. Oye, sin duda arranca el plan B y arrancará el plan C y no sé si el Z, pero dinos desde tu punto de vista, ¿qué significa esto? ¿Qué repercusiones puede tener en la vida política, institucional, pero sobre todo en la vida social y democrática de México, mano? Bueno, a ver, creo que el tema es vasto. Tú acabas de referir varias de sus connotaciones. Déjame intentar ir a los asuntos puntuales que me compartes y que con mucho gusto atiendo en esta invitación.
Lo primero que quisiera decir es que, bueno, el plan B está en su fase última para entrar en vigencia y cobrar, digamos, carta de naturalización efectiva, una vez que el Ejecutivo, el Poder Ejecutivo, si el Presidente de la República lo publique. Entonces será ya ley y tendrá, entre otras cosas, efectos inmediatos como la destitución ipso facto del actual secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo, porque esa figura desaparece Sí, de la estructura legal del instituto, entonces pues, quien la ocupa deja su función. Ahora, ese es lo primero que habrá que decir. Segundo, que es una historia más o menos larga y muy atropellada, que inició como una propuesta de reforma a la Constitución que presentó el señor presidente de la República y que no logró los votos necesarios para aprobarse. De ahí que esta propuesta que finalmente se aprueba ayer en el Senado se denomine por el propio presidente el Plan B y el partido Morena que promovió finalmente su aprobación primero en Cámara de Diputados y después en Cámara de Senadores. Ahora, parte de esta historia atropellada la refiero porque entiendo que será parte de lo que se va a impugnar ante la Corte, la Suprema Corte de Justicia. Esta reforma se va a impugnar, está muy anunciado eso. sí, En principio, porque no, a juicio de los impugnadores y el mío propio, no se respetaron los procedimientos legislativos de rigor que correcto. vieron observado desde que llegó el famoso Plan B y haberse remitido a las comisiones dictaminadoras, en fin, todo un proceso que no se llevó a cabo y que sin embargo llegó a la aprobación primero en la Cámara de Diputados y su remisión a la Cámara de Senadores, donde finalmente se aprobó en el último minuto del periodo ordinario que concluyó en diciembre. Muy bien. Bueno, ese es un primer tema que hay que tener en cuenta a propósito de la Claro, vigencia que se está claro. refiriendo. Después, pues pasó que se envió, como se va a enviar ahora otra vez a la Presidencia de la República, al Poder Ejecutivo para su publicación y entrada en vigor, y el presidente no la publicó. Sí, Hizo una especie de veto legal, fundamentalmente porque no estaba de acuerdo con los agregados que en la negociación en Cámara de Diputados se habían hecho a partir de peticiones del Partido Verde y el PT, si no me equivoco, que consistían en verdaderas aberraciones, perdóname que lo califique de esta manera, pero lo son, no solo bajo la óptica de procesos democráticos en sí, sino del propio régimen constitucional mexicano, que se ha denominado en medios disposiciones de vida eterna para estos partidos que acompañan al partido Morena desde el 18 y algunos antes. hablamos del Bueno, PT, hablamos del Verde Ecologista y hablamos de cuál otro más, del PES en su momento, ¿no? en su momento, pero ya no existe. Ya no existe. Bueno, excepto a nivel local, ¿verdad? En dos Algunos o tres estados, de entidades. acuerdo. Bueno, en qué consistía eso? Pues en prebendas verdaderamente atroces, como digo, entre otras, romper el criterio constitucional, no es criterio, la base, la disposición La constitucional, que dice Constitución, mano, ¿no? la Constitución de la República, claro, que dice que los partidos políticos para mantener su registro deben tener el 3% de la votación de que se trate, ¿no? En la elección federal de que se trate. Bueno, y esta cláusula de vida eterna lo que decía es que, bueno, sí, 3%, pero podría ser que solo en 16 o 17 de las entidades. Si en las otras no tenía el 3%, pero sí en la mayoría y en global no juntaban el 3%, entonces se violaba la Constitución, hay que decir las cosas como son, y se mantenía ¿cómo se llama? El registro para El partidos registro de los partidos. que actualmente lo perderían. Entonces, eso no le gustó al presidente, dijo, no me anden agregando cosas, y pues el Verde Ecologista presentó una iniciativa para retirar esa propuesta, pero ya no pudo ser procesada en los términos que estábamos conversando, requiere un
oye, una promulgación, una reforma, una adición a nuestras leyes, por no hablar de la Constitución, ¿no? Entonces, se quedó en suspenso en diciembre y ese suspenso se reabrió ahora con el nuevo periodo ordinario de sesiones y el Senado conoció de la iniciativa del Verde para retirar estos asuntos de la vida eterna, al Ministerio de Santísimo Favor, y pues ya retirados estos aspectos que no le habían gustado al presidente, pues ya se aprobó ayer, sin votos en contra, en fin, ya lo referiste tú con claridad, y ahora otra vez habrá que esperar que el presidente la publique para que entre en vigor. Oye, Eso va a ocurrir muy probablemente. Sí, sí, te escucho. rapidísimo que te interrumpa en este tema. No es un tema que se congeló pensando en las consecuencias que iba a tener esto en función ¿cómo se llama? Del timing político que pudiese representar la anunciada marcha del 26 y que ahora el Senado la atiza, creo yo, más. No es un problema de timing ahí en estas cuestiones, bueno, es un tema político, es una presión política, pero desde tu punto de vista, ¿tú crees que favorezca este pronunciamiento desde el Senado, propiamente dicho, en estos momentos? A la marcha, a que se llama, bueno, son muchas marchas, hay que recordar, no es Es nada más la cierto. de la Ciudad de México, son en muchas ciudades, una veintena de Y en el ciudades en todo el extranjero país. también habrá, me dicen. También, sí, lo hubo en la de noviembre, ¿no? Si no me Sí. equivoco. Sí, desde luego, bueno, activa, prende los focos de alarma y todos los grupos que están activados en torno a esta demostración social en contra de las disposiciones de esta forma, pues seguramente van a acicalarse más Bueno, para formar parte de esta te demostración. interrumpí, bueno, con esta apreciación. Dime entonces, ¿qué continúa? ¿Van a impugnar seguramente a la oposición? ¿Qué es lo que tú consideras en tu expertise? Porque estamos obviamente hablando con un gran experto de estos temas. ¿Qué es lo que va a hacer este plan B? ¿Va a ser un plan C? ¿Un plan Z? No sé, ¿qué pasará? Bueno, no, la reforma ya está en sus términos. Recordemos que se trata de dos dictámenes que atañen a 6 leyes, 4 de ellas electorales propiamente dichas y 2 no propiamente electorales, pero con contenido electoral, una sobre propaganda gubernamental, que en esta reforma se flexibiliza, permitiendo mayor margen de acción para la propaganda de los gobiernos, del gobierno nacional específicamente, del gobierno de Morena, para ser más precisos, en el entorno de las elecciones, lo cual, pues, habemos muchos que pensamos, implica una alteración de las condiciones de competencia equitativa que ya están establecidas bueno, estaban en la ley antes de esta reforma, ¿no? Y las otras 4 son propiamente las leyes electorales de partidos políticos, se renueva la ley de medios de impugnación y de delitos electorales, de tal suerte que es un paquete completo. No es nada más una ley, son 6 leyes las que se tratan. Estas leyes, o esta reforma, mejor dicho, ya está muy anunciado, va a ser combatida, dicen los juristas, operadores jurídicos, se llaman a sí mismos, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tendrá que determinar la constitucionalidad o no de estas disposiciones. Ahora, ¿qué es lo que puede ocurrir? Pueden ocurrir, digamos, 3 cosas. Uno, que se atienda la inconstitucionalidad del proceso legislativo en sí y toda el conjunto de las 2 dictámenes con sus 6 leyes quede invalidado por vicios de origen, digamos. Esa es una Ok, posibilidad. muy bien. Otra, otra posibilidad es que la Corte resuelva, voy a decir una cosa que no es así, pero para expresarme con claridad, como ya lo hizo para el caso del Estado de México, Coahuila y Tamaulipas, suspender sus efectos, porque en el caso de estas 3 entidades, los procesos electorales ya están en curso. Y la propia Constitución establece que no se pueden modificar las leyes electorales cuando los procesos electorales están en curso, ni siquiera 90 días antes de que inicien, y eso ya ocurrió en estas 3 entidades. Muy buen punto, Podría, Memo. Muy buen punto. pod- podría haber una resolución de la Corte, digamos, que trate en conjunto los 2 paquetes de reformas.
Sin embargo, creo que lo más factible es, o una de dos, que se ataque el vicio de origen legislativo o que se atiendan una por una las impugnaciones, que en este caso son juicios de inconstitucionalidad, que se estén enderezando en contra de parte de las reformas, porque no, es decir, se están cuestionando reformas a distintos artículos específicos. La Corte, cualquier juzgador, no puede, digamos, atender otras causas que no sean las que expresamente le refieren. O sea, que podría haber un tratamiento parcial de los contenidos de la reforma que lleve a, eventualmente, a declarar inconstitucional no todo el paquete, sino parte de ellos, ¿no? Eso es lo que puede ocurrir, mi querido tocayo. O sea que aquí se están brincando todas las trancas, no me digan que la ley es la ley, aplica. Bueno, ¿cómo? Perdón, no te entendí la O pregunta. sea, ¿Quién de se acuerdo a está? lo que yo estoy escuchando de tu parte, las probabilidades que le remienden la plana a esta iniciativa son grandes, ¿no? Son serias, Bueno, ¿no? en mi opinión sí, porque efectivamente contradicen distintos principios de la Constitución y en general ponen en riesgo la operación. Ahora, del Instituto Electoral, sobre todo, el Instituto Nacional Electoral, mira, lo más evidente que se ha estado señalando es la virtual desaparición de las juntas distritales, que son donde el instituto trabaja en el terreno con la gente. Sí. Desde luego son las que piden las credenciales, pero no solo. Son las que van a buscar a la gente insaculada para después capturarla. Son las personas que hacen las rutas electorales. O sea, es un trabajo. Bueno, son los que hacen educación cívica, querido amigo, ni modo que consideremos que ya no nos importa formar ciudadanía. Esos vocales de capacitación electoral y educación cívica están en contacto permanente con escuelas, con organizaciones de jóvenes, de mujeres, fomentando lo que afortunadamente en México aún tenemos, que es esta cultura cívica democrática, con todo y que esté tan maltrecha. Entonces, pues sí, se irá discutiendo, a mí me parece, punto por punto. Déjame, sin embargo, comentarte algo, porque Adelante. creo que es importante, si tú me lo permites. A mí me preocupa mucho el ambiente de polarización tóxica que estamos viviendo en México y en otras partes del mundo, literal, y de América Latina en particular. ¿A qué me estoy refiriendo? Aquí el país, al menos el país atento a estos temas, ¿verdad? Hay gente que no le tiene tanto interés, pero el país atento a estos temas pareciera estar divididos entre quienes están en favor y quienes están en contra, pero divididos de una manera ya irracional pareciera. Ya no hay argumentos, no hay debate, no hay consideración, digamos, de los matices, porque la reforma, a mi juicio, tiene un saldo negativo, pero tiene aspectos positivos, como por ejemplo la introducción del voto electrónico, Sí. la introducción de cuestiones de paridad de género a las candidaturas horizontales, la posibilidad del voto para las personas que están en estado de reclusión sin una condena, ya, bueno, una sentencia, perdón, condenatoria establecida. Es decir, no todo está mal en la reforma, ¿no? Y tampoco todo está bien, como dirían sus promoventes. El problema es que ya estamos en dos polos y no se están escuchando. Y yo creo que es muy importante estos espacios que tú tienes, críticos, pero informados, y de un talante tolerante, dialogante. Es muy importante que lo promovamos. No caigamos en la peligrosísima tentación de que el que está enfrente de mí no es alguien con quien yo contiendo democráticamente, sino un enemigo al que tengo que vencer y aniquilar. Y eso veo, lo digo muy respetuosamente, en ambos polos, ¿eh? Ok. Y creo que está planteando para el país una situación de tensión y de ruptura que puede ser gravísima, más grave, por cierto, que el impacto de la propia reforma. Hoy platicaba yo en la mañana con mi hijo, vía telefónica, y me decía, ¿ya viste se aprobó papá? Le digo, sí, hijo. Entonces el árbitro
va a tocar su silbato desde las gradas, me dice. ¿Es lo que me dice mi hijo que tiene 18 años? ¿Cuál es tu opinión de esta situación? Está muy bien enterado tu hijo y celebro, salúdamelo mucho, supongo que también es mi tocayo, no lo sé, pero sí, mira, incluso, a ver, la reforma sí, desde luego, busca incidir en la integración y en el control del INE. Y eso es gravísimo, porque si algo hemos construido, pues mira, va a parecer así como grandilocuente, pero es cierto, hasta con muertos en la transición mexicana, sobre todo en los últimos años de la década de los 80 del siglo pasado, cuando se abrió todo este proceso democratizador. Si algo hemos logrado, además de términos de competencia, pluralidad, es un órgano administrativo electoral autónomo y confiable. No fue tan fácil. El IFE entonces, cuando surgió en el 91, no tenía las cualidades de autonomía, de independencia que después tuvo a partir de la reforma en 1996. Así es. Y ha sido un cuarto de siglo de construir, 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 defender, a veces desde dentro a la institución para que no pierda su autonomía, y este es un riesgo que está hoy latente por distintos medios, en la reforma, hasta por medios económicos, presupuestales, que restringen, por ejemplo, en la supresión de los fideicomisos que tiene el instituto para poder hacer uso de recursos específicos para casos emergentes específicos. Sí lo restringen. Pero yo iría incluso antes de eso, y ojo con lo que acaba de comentar tu hijo, porque está la convocatoria ya para la designación de consejeras, consejeros Ese es otro electorales. tema importante. Me quitaste la pregunta. ¿Cómo impacta en esto? No, bueno, pues mira, impactará en principio porque el número de consejeros, consejeras se reduciría, y tendría de ya al entrar en vigor, pues muy seguramente que recomponerse todo el Consejo General, todos los actuales consejeras, consejeros saldrían. Acuérdate que eso ocurrió también en otras distintas reformas donde el Consejo General se renovó y luego fue complicado reestructurarlo. Pasaron meses, un par de años sin que tuviera el pleno del Consejo General integrado. Bueno, de entrada, esa es una posibilidad, pero digamos, omitiendo esa posibilidad, lo cierto es que ahora está en curso la designación de 4 consejerías en el INE y pues la posibilidad de que la mayoría parlamentaria que ahora se impuso para hacer una reforma pueda imponerse también para designar a personas que pudieran ser más cercanas al partido en el gobierno que independientes. Y ese es un riesgo que tenemos con tu hijo por delante, perdón que lo ponga así, que alertar. Hay mucha gente bueno, no mucha, ojalá fueran muchas, pero hay algunas personas, recuerdo unas redes sociales que se llaman designaciones transparentes, que se dedican a revisar, a ponerle el ojo a la Cámara de Diputados, a exigir a través de transparencia, que eso se transparente el proceso, que se evite hasta donde sea posible, debería ser todo, Claro. Uso político, partidista de esta demanda. Hay, por cierto, un colega, Nicolás Loza, de Flaxo, lo pueden encontrar en Facebook. Ahí él abrió una página para irle dando seguimiento puntual, muy metodológico, muy prudente a este proceso. Así que, Lo vamos a consultar. ojo Tocayo, con ese tema. la pregunta que me queda es esto. Este esquema que ocupa el actual gobierno de la Cuarta Transformación de primero los pobres, sí, pero primero los pobres, pero esto, ¿no? Primero los adultos mayores, primero, etcétera. Aquí es lo que tú acabas de decir, tiene cosas interesantes, ¿no? El tema de la equidad, el tema de esto, esas son las banderas que están sacando. Pero yo le pregunto al experto, ¿deja en vulnerabilidad el proceso electoral y la operación política, a la compra de votos, a la mala elección, este nuevo esquema del Plan B? Bueno, en principio te diría que sí, y cerraría ahí la respuesta, pero hay matices. Por ejemplo, tú dices, la compra de votos. Bueno, la reforma misma está implicando modificar las sanciones a los delitos electorales para incrementarlos. Pues no necesariamente, se supone,
de la reforma tendría que haber o podría derivarse una promoción de los delitos electorales, sino al contrario, una mayor, digamos, firmeza y castigo a quienes lo realicen. Entonces, por eso te digo que hay que ver los matices. Ahora, ¿por qué digo que sí lo ponen en entredicho? Por lo que estoy comentando, la disminución radical, peligrosa en términos operativos de la estructura del INE y, entre otras cosas, la compactación de tiempos, no digamos para las campañas, que eso podría ser, digamos, adecuado. En Ecuador acaban de tener sus elecciones y tuvieron además un referéndum, una consulta, la elección de un órgano de transparencia, etcétera. Y fue un mes nada más de campaña, ¿no? Un año para preparar la elección y un mes de campaña. No me refiero a eso, me refiero a cortar los tiempos para, sin modificar la estructura operativa de la capacitación electoral, por ejemplo, que requiere dos etapas, tú sabes, se insacula a las personas, Sí, claro. se les sortea se les busca en su casa, se les notifica, se les capacita una vez, dos veces, se les designa. Todo eso se tendría que hacer en menor tiempo. De por sí, ya la capacitación electoral, dado el volumen de personas a buscar, también, por cierto, el índice de rechazo de personas a querer participar es complicado. Es Si complicado. tú empiezas a ponerlo en riesgo, y esa me parece que es una mala idea. Y además es una pésima idea porque, querido tocayo, el argumento no fue vamos a hacer más eficiente la operación electoral. El argumento fue vamos a hacerla más barata. No Sí, me importa que con eso me cargue yo la posibilidad de que me el garanticen argumento una fue que buena... costaba muy cara la democracia en México y que ganaban mucho los consejeros. Ese fue el argumento. Sí, pero mira, la democracia no es cara. Lo que es caro es la desconfianza. Eso hay que decirlo. Y para decirlo en una nuez, nosotros votamos en billetes, querido tocayo. Oye, sí, en Nuestras billetes, sí, sí, claro. boletas Códigos de seguridad tienen, impresionantes, ¿no? claro, nuestro credencial de elector tiene más candados de seguridad que muchos pasaportes. En el límite del paroxismo nos quemamos para evitar fraudes y no estoy diciendo en sentido figurado. El líquido indeleble no es una pintura. El líquido indeleble es una composición química que quema, diríamos aquí, poquito, pero quema la epidermis y por eso es indeleble, no se borra. Indeleble, claro. Exacto, con el paso del tiempo, a través de la Oye, restauración oye, del Tocayo, tejido. perdón que te interrumpa, pero por tu tiempo nos interesaría preguntarte de manera directa. Este modelo, Sí. con toda honestidad y como experto en esto, ¿no pone en mayor vulnerabilidad, en mayor debilidad las elecciones en este país que ha sido modelo? Tú estás en Panamá en algunas ocasiones asesorando, consultando allá, y bueno, pues de ser ejemplo pasaremos a ser los más débiles en materia electoral, ¿pudiese ser? Sí pudiese ser, sí afectaría definitivamente, y no solo pudiese ser, ya es, lamentablemente, porque no es el primer ataque, la primera cuestionamiento que se hace desde el gobierno, incluso a la autoridad electoral. Lamentablemente la visión en América Latina es que el INE está perdiendo a propósito de estos ataques y de a veces algunas reacciones que parecieran un poco desmedidas, pero está perdiendo ese liderazgo que tenía en la región. Eso es Yo diría cierto. liderazgo, yo diría legitimidad, ¿no? Claridad, transparencia, está perdiendo eso, o eso quieren hacer. Le pregunto al ciudadano Carlos González Martínez, ¿este no es un intento por perpetuar un partido, un solo partido en México? Yo creo que es un intento por debilitar a la autoridad electoral, disminuir su capacidad de autonomía y por lo tanto de libertad e independencia de las decisiones del poder ejecutivo en concreto y de un partido. Eso sí, lo creo firmemente, porque además no es solo el INE, son prácticamente todas las instituciones autónomas. Hay una política pues pareciera estratégica, concertada, de ocupación de estas autoridades autónomas e independientes. La propia Corte, Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sido objeto de estas pretensiones. No me detengo en ello, todos tenemos presentes los Claro. últimos acontecimientos, pero además centros de pensamiento
de academia, el CIDE, Flaxo, estuvo a punto de quedarse sin su presupuesto este año. Es decir, hay algo que algunos especialistas llaman un austericidio, que es el de ir mermando la capacidad de instituciones autónomas incómodas para el gobierno, para el poder del gobierno, en función del presupuesto y con un discurso que pone en el centro la austeridad, que no va a ser nunca discutible, pero que en ciertas medidas, ciertas formas como esta, puede generar mucho más males que remedios. Sí, hoy leí el New York Times y la verdad fue la crítica precisamente a México. Desde Estados Unidos ya se encargaron de criticarnos, de juzgarnos, donde deberíamos hacer ese chama aquí en México. No te quito más tu tiempo, sé que vas de viaje, mi querido amigo. Yo leeré el texto que hoy saca Leo Zuckerman sobre una generación que todavía le tocó vivir un régimen autoritario. ¿Te parece bien, amigo? Y te agradezco, solo llamaría, querido Tocayo, a activar la sociedad civil, la ciudadanía, con un sentido de responsabilidad, de diálogo, a manifestarnos como ocurrirá el domingo con vehemencia, con claridad, con firmeza, pero también con En un ánimo paz, democrático. claro. Los que están enfrente no son nuestros enemigos que tenemos que aniquilar. Los que están enfrente piensan distinto que nosotros y tienen el mismo derecho de hacerlo y expresarse. La reforma en general es una reforma regresiva y que merma la capacidad de la democracia, de institucionalidad democrática en México, pero tiene aspectos que vale la pena discutir. En todo caso, esperemos que la Corte suspenda este plan B y se abra un debate de a de veras, en serio, no simulaciones de parlamento abierto, como hemos visto, sino un debate en serio sobre qué hacer con nuestra democracia electoral, que ciertamente requiere una buena revisada, pero con sentido propositivo y responsabilidad y Constructivo, con el ¿no? criterio de dar legitimidad y no solo buscar ahorros, que no es una razón necesaria, pero no suficiente. Coincido totalmente con tu buen viaje, mi querido Carlos, y te agradezco como siempre estar aquí en público y privado. Yo el día de hoy también, gracias Tocayo. Leí hoy en la mañana y sacamos un extracto, el equipo de trabajo de público y privado que conforma este gran esfuerzo independiente. Leo Zuckerman hoy publica, 23 de febrero, saqué dos extractos ahí con el apoyo del equipo de trabajo. Dice él, soy de una generación a la que todavía le tocó vivir al régimen autoritario. No había democracia en México. Un solo partido político gobernaba el país entero. No existían pesos y contrapesos del poder presidencial. Las libertades estaban restringidas. La gran mayoría de los medios de comunicación solo informaban la versión oficial que salía de las oficinas gubernamentales. Pero también me tocó ver la transformación a la democracia. Un lento proceso que comenzó con las protestas estudiantiles de 1968. El régimen autoritario priista se fue abriendo paulatinamente, empezaron a aparecer oposiciones opositoras. Poco a poco soplaron aires de libertad. A pesar de ser beneficiados de la democracia liberal, hoy pretenden desmantelarla. No obstante, algunas instituciones han resistido la intención de desmantelarlas con el fin de fortalecer el poder presidencial. Una de ellas, el actor fundamental en la transformación de la democracia, es el Instituto Nacional Electoral. El pasado 13 de noviembre, miles de ciudadanos marchamos en diversas ciudades del país para protestar en contra del intento del gobierno López Obradorista de debilitar a los árbitros electorales reformando la Constitución. Yo invito a la sociedad a que marchemos en paz. No hay enemigos en este país. Busquemos la unidad, no la polarización. Carlos Fabre, de Público y Privado.
Carlos Fabre, de Público y Privado. Carlos Fabre, de Público y Privado.